nosotros el licenciado Alfredo Espinosa, ex asesor del Consejo Nacional Electoral, también analista político. Licenciado Espinosa, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues sería importante iniciar este diálogo con un tema que ha venido siendo motivo de debate en estos días, sobre todo pensando en que el nuevo gobierno, el gobierno de Daniel Noboa y Verónica Abad, tendrá muy poco tiempo para su gestión, para administrar y gestionar este país, y frente a una circunstancia de esta naturaleza lo que va a requerir sin duda alguna es de gobernabilidad. Este tema de la gobernabilidad pasa, por supuesto, también por lo que ocurra dentro de la Asamblea Nacional, por las alianzas que puedan constituirse dentro de lo que será el nuevo Parlamento, y estas empiezan ya a fraguarse. Quizás la relación entre el sector del correísmo y del Partido Social Cristiano no sorprende, pues es una alianza y un trabajo cercano que han tenido ya desde hace varios años. Es más, fue una mayoría que se instauró en la última Asamblea Nacional, que dejó de funcionar a propósito de la muerte cruzada, pero aquí entraría también la coalición política ADN del actual presidente de la República, Daniel Noboa. Esto ha empezado ya a generar algunos puntos de vista. Por un lado, se dice que es necesario, por supuesto, que haya este tipo de alianzas, pero que todo debe ser transparente y debe estar sobre la mesa, mientras que hay otros sectores, incluso el sector del anticorreísmo, que ha dicho que se siente traicionado en caso de que esto llegara a concretarse, a cristalizarse. ¿Cuáles son sus análisis, licenciado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. No puedo pasar por alto saludar a la bella ciudad de Cuenca. 203 años de independencia no se cumplen todos los días. Es parte fundamental para el desarrollo del país, su gente, su producción, toda su riqueza. Eh, es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que hay muchas expectativas en torno al presidente electo, principalmente de algunos sectores que se identificaron con el anticorreísmo. Y aquí quizá una primera pauta para la reflexión. Yo creo que en ningún momento el señor Noboa se declaró anticorreísta. No recuerdo haber escuchado alguna intervención del presidente electo en alusión al anticorreísmo. El candidato anticorreísta era Fernando Villavicencio, en paz descanse, pero el señor Daniel Noboa no. El señor Daniel Noboa pasó desapercibido y entró a escena luego de la segunda, La de segunda los vuelta. resultados de la primera vuelta. Así Ujú. es. Entonces, me parece que existe, digamos, un sentimiento un tanto poco coherente, ¿no? Con respecto a esta desazón, ¿no? De ver frustrado un anhelo que se ha depositado en alguien que no necesariamente dijo que iba a ser anticorreísta o que iba a combatir al correísmo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, creo que sí, los espacios de gobernabilidad, espacios de diálogo son necesarios, son fundamentales. Lo que vimos durante poco más de 2 años con el señor Lazo fue precisamente la debacle de la institucionalidad del Estado, del gobierno, de la administración, de la cosa pública, precisamente porque no había condiciones para gobernar, porque había una oposición muy ríspida, muy tosuda, que con prácticas poco democráticas intentó desde el Parlamento tumbar al presidente. Eso es un hecho incuestionable. También es incuestionable que el actual gobierno no se ha caracterizado por ser demasiado lúcido con la toma de decisiones y sobre todo con las alianzas que se creó. Y quizá por eso ahí el señor Daniel Noboa ha decidido dos cosas. La primera es hacer todo lo contrario a lo que hizo Guillermo Lazo. Ustedes recordarán que en el contexto de la posesión de Guillermo Lazo, días antes se denunció un acuerdo entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, en ese momento llamada UNES, y el gobierno de Lazo, el gobierno entrante de Lazo. Eso se quebró, se fracturó y el gobierno tuvo que emprender en una serie de alianzas
contra natura, con organizaciones políticas que no se emparejaban ni en lo ideológico ni en lo programático con la propuesta del régimen, lo cual lo hizo sujeto, ¿no es cierto?, a distintos tipos de presión. Noboa ha dicho, eso no es conveniente para el gobierno y hay que entablar un espacio de diálogo con estas organizaciones. ¿Qué significa eso? Que el señor Noboa reconoce explícitamente, aunque no lo haya dicho, no lo haya verbalizado, pero sí es un reconocimiento explícito de que no se puede gobernar a espaldas o sin el Partido Social Cristiano y sin el correísmo. O sea, es un hecho concreto, ese es el primer punto. El segundo punto dentro de esto es que sí es posible llegar a acuerdos, o sea, al menos aparentemente es lo que se podría dar, si se concreta ese preacuerdo legislativo, sí es posible llegar a espacios de diálogo entre las dos facciones o las dos decisiones del correísmo originario, es decir, el correísmo con Correa, el más radical, ¿no es cierto?, el más beligerante, ¿no? Auspiciado o promovido ahora a través de la Revolución Ciudadana, y el correísmo sin Correa que gobernó en la época de Moreno. ¿Por qué digo esto? Porque la alianza ADN se constituye de dos organizaciones políticas que auspiciaron al señor Noboa. La una es la ex Alianza País, hoy denominada Mover, que sirvió de refugio para aquellos fundadores y promotores de la Revolución Ciudadana que no estuvieron de acuerdo con Correa, ¿no?, los denominados traidores, ¿no? Y del otro lado, ¿no es cierto?, el partido Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, cuyo representante, si no me equivoco, es Arturo Moreno, primo hermano del expresidente Lenín Moreno. Entonces, vemos que existe una especie de amancebamiento coyuntural en torno al reparto de puestos y cargos al interior del Parlamento que sobrepasa cualquier ambivalencia, ¿no?, o discurso verborreico sobre la supuesta traición y demás relatos que se construyeron desde el mismo correísmo. Ahora, licenciado Espinosa, quizás uno de los temas que se han cuestionado es qué estaría detrás de esta posibilidad de una alianza que lleve a Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, a la presidencia, y muy probablemente una de las dos vicepresidencias en manos del mismo correísmo. Por ahí algunos actores políticos han advertido que lo que se busca, o le han denominado a este pacto como el pacto de la impunidad, que lo que se busca precisamente es la impunidad, especialmente para el líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y que esto podría pasar por tomarse la cabeza de la fiscal general, que este pacto lo que quiere es ir precisamente en contra de Diana Salazar. ¿Qué opiniones tiene usted sobre esto? Bueno, yo creo que, yo no sé si el camino sea eso, ¿no? Si el señor Noboa quiere conducir el destino de los ecuatorianos para sacralizar la impunidad, ¿no?, y permitir o dar vía libre para que se siga manipulando la política pública y la institucionalidad del Estado extraterritorialmente por una persona altamente beligerante, ¿no?, que ha demostrado que a través de redes sociales puede proferir un sinnúmero de amenazas y demostrar todo un andamiaje y una lógica mafiosa en torno a la política, me parece que, digamos, dañaría no solo su imagen como presidente, ¿no?, ahí sí traicionaría no solo al sector anticorreísta que votó por él, sino principalmente a aquellos jóvenes, aquellas personas que vieron en el señor Noboa la posibilidad de ver en el Ecuador y de confiar en nuevos liderazgos. Eso sería una traición hacia esos, entre comillas, nuevos liderazgos, ¿no? Y también calcinaría toda posibilidad, ¿no?, de que muchos más jóvenes se puedan insertar en la política, ¿no? Porque esta es una vieja práctica que no nos debería de sorprender, pero que sí, digamos, nos hace recordar incluso las lógicas del chantaje permanente que se vivía en la década de los 90 en medio de una relación tóxica entre el antiguo Congreso y Carondelet, ¿no? Recordarán ustedes el papel del Partido Social Cristiano chantajeando a
a los, eh, a los gobiernos de turno para mantener o sostener el control de la justicia. Es un hecho de conocimiento público, ¿no? Que lo quieran negar las élites de la organización, de esa organización política, no significa que no haya ocurrido, ¿no? Y me parece que el camino, si se toma esa vía para defenestrar a la fiscal general del Estado, me parece que sería un camino poco errado, más aún al considerar de que hoy el país cuenta con un contralor autónomo, ¿no es cierto? Con un contralor sobre el cual hay muchas expectativas, que aparentemente llega por sus credenciales éticas y profesionales y que no respondió a la receta, ¿no?, del Consejo, del muy fugaz Consejo de Participación Ciudadana del señor Allen Berbera. Entonces sería un error político, digamos, de Bueno, y encaminar quizás aquí esto. haciendo un paréntesis, licenciado Espinosa, habrá que ver si es que efectivamente el señor Torres logra posesionarse como contralor, pues conocemos de una nueva acción que lo que busca es precisamente detener y parar nuevamente el concurso. Esto va a existir en el camino porque hay muchos intereses de por medio. A nadie le gusta que la Contraloría meta sus narices a auditar eh, la vida histórica, ¿no?, de las entidades, y que se ponga en evidencia la ética pública de las autoridades, ¿no? Eso ocurre en distintas instancias. Incluso algunos recurren a la inmunidad, ¿no es cierto?, para evitar que la Contraloría pueda revisar, pueda escrutar públicamente la moral de las instituciones y qué tan eficientes y competitivas han sido durante su paso. Entonces, esto es algo que se va a seguir dando porque la Contraloría se ha convertido, digamos, en esta especie de cereza del pastel, en el premio más preciado para algunos, porque es desde ese espacio desde donde se van a construir nuevas narrativas y nuevos relatos o reafirmar aquellos que ya han existido, ¿no?, sobre la verdad jurídica, política e histórica de aquellas personas que dijeron en su momento ser honestas y que hoy se encuentran reñidos con la justicia. Volviendo, licenciado Espinosa, al tema de la Asamblea Nacional, de la conformación política de las fuerzas políticas dentro del nuevo Parlamento que está ya próximo a posesionarse, ¿cuál será el rol de Construye? Le escuchamos a María Paula Romo advirtiendo que ellos, en cambio, no estarán en absolutamente nada en lo que esté el correísmo y otras minorías que estarían conformándose también de otros sectores, entre ellos el Partido Social Cristiano, quienes estuvieron en Actuemos, quienes estuvieron también en otras organizaciones que llegaron con un mínimo de asambleístas para esta conformación, pero quizás Construye, que es la segunda fuerza política, la segunda minoría luego del correísmo en la Asamblea Nacional. ¿Cuál será el rol de este sector, sobre todo en lo que será esta primera sesión para elegir a autoridades, mientras se fragua aparentemente ya una alianza entre socialcristianos, Correa, el correísmo y ADN? Bueno, yo creo que el papel del movimiento Construye no tiene que ser el de emular al correísmo del 2021. Una oposición tosuda le hace poco bien al país. Este proceso electoral ha demostrado que los ciudadanos, en cierta medida, ¿no es cierto?, han optado, ¿no?, por algo que es muy, muy preciado en este tiempo. Es la paz y la conciliación, ¿no? Creo que los ecuatorianos han votado por defenestrar posiciones tosudas, posiciones radicales, en donde estos falsos ismos se han convertido, digamos, en los motores de fraccionamiento entre ecuatorianos. Creo que el país necesita un espacio de pacificación, desde luego, sin que se concesione la justicia, sin que se concesione la institucionalidad del Estado, para entregar, o la misma justicia, perdón, ¿no es cierto?, para tener mínimos resquicios de gobernabilidad. Pero es evidente que no se puede dejar de reconocer que hay un 40% de la población, ¿no?, que entregó su voto hacia la candidata correísta. Eso es legítimo, ¿no? No, o sea, el 40% de la población que entregó su voto a la señora González, o más que a ella, ¿no?, al partido que la promovió, porque la señora González por sí mismo
quizás se representaba solo a ella, pero no necesariamente a toda la tienda política. No creo que ese 40% de la población sean mafiosos, corruptos, ¿no es cierto? Y todos estos INRIs, ¿no es cierto? Que posiblemente operen en torno a algunos dirigentes políticos, ¿no es cierto?, de esa tienda. Creo que hay que, digamos, reconocer que existe una población que consideró que esa era una opción legítima. Hay una presencia concreta en el Parlamento, es la primera minoría. Me parece que eh, más allá de los radicalismos, una agenda país es la que tiene que juntar a las distintas bancadas para emprender en dos cosas que son importantes. Primero, sanear, ¿no es cierto?, aquellos proyectos de ley que quedaron en stand-by en la Asamblea del 2021. O no hay que formular necesariamente cosas nuevas e inventar el agua tibia. Hay que procesar lo que ya estaba hecho, si es que quedó algo bien hecho en esa Asamblea. Y segundo, lanzar dos o tres temas que sean importantes, que reunifiquen a los ecuatorianos en torno a una nueva visión de nación, que nos unifiquen como con sentido nacional. Por ejemplo, la lucha contra la violencia, el crimen organizado, también, digamos, todo el mecanismo de seguridad social que está pauperizado, y posiblemente también el manejo de las finanzas públicas, ¿no? Me parece que son tres temas en torno a los cuales puede girar esto, el esquema paraguas de la gobernabilidad, que posiblemente junte voluntades, pero tener posiciones sectarias a esta hora del partido, en donde tenemos un gobierno de transición que va a estar 18 meses completando lo que el señor Lazo no pudo hacer, que va a recibir un país quizá en peores condiciones a las que el mismo Guillermo Lazo recibió, me parece que le haría poco bien al país. Entonces, me parece que construye, no tiene que jugar a ser un émulo de la revolución ciudadana más troglodita y golpista que tuvimos en la Asamblea del 2021. Más bien tiene que haber un carácter propositivo dentro de esto. Sí, quizá las agendas, los espacios de acuerdo entre personas sean difíciles, pero debe haber una agenda nacional que nos unifique en medio de la diversidad, en donde la impunidad no sea sujeto de negociación. Licenciado Espinosa, en este contexto mucho hablamos efectivamente de la urgencia de que haya un gran acuerdo nacional, al menos en este espacio de transición, que deje sentadas las bases y abra el camino para una serie de acciones que podrían ya complementarse en el año 2025 para superar sobre todo las crisis más complicadas que tenemos, ¿no? El tema de la inseguridad, la falta de empleo, en general la crisis económica. Pero ¿cree usted que efectivamente como país estamos lo suficientemente maduros como para poder deponer posiciones y consolidar realmente un gran acuerdo nacional, cuando la Asamblea Nacional todavía ni se posesiona y los movimientos y las organizaciones políticas y las bancadas han tenido ya bajas fuera de estos movimientos del partido del sector del correísmo, la Revolución Ciudadana con Ferdinand Álvarez, algunos que se abrieron de el movimiento Construye, sobre todo la gente que estaba con gente buena, y empezamos a ver ya hechos de este tipo? Es una falla estructural, ¿no? Esto del transfugismo, y es una falla estructural del sistema de partidos precario que tiene el Ecuador, ¿no? De una legislación pobre, ¿no es cierto?, administrada también pobremente, y que ha viabilizado no solo la construcción o la edificación de organizaciones políticas huecas, vacías, ¿no es cierto?, de alquiler y de transacción. Entonces, esta fuga de legisladores hacia el opaco espacio de la independencia, en donde todo juega y todo vale a la hora de negociar, eh, digamos, está a la orden del día en la política ecuatoriana. Son las mismas élites las que armaron el sistema, esas élites que han estado en continuo proceso de degradación también, ¿no? Eh, digamos, quizá aquí la tarea más bien es la de asumir y reflexionar, ¿no es cierto?, en que es necesario generar un espacio de conciliación nacional.
Si Daniel Noboa en estos 18 meses consigue, en base a 2 o 3 puntos que reunifiquen a la ciudadanía, que den cara a los que afronten los problemas que tiene el país, me parece que podría convertirse en un gobierno de conciliación, algo histórico para un país altamente fragmentado, con élites y agendas particulares, pero creo que hay una presión ciudadana también fuerte. El país ya no aguanta más. La migración es exponencialmente dura, ¿no? Las condiciones laborales se han precarizado, ¿no? A más allá de que se hayan subido los sueldos o se pretenda subir nuevamente los sueldos, hay condiciones precarias y en distintos ámbitos. Uno de ellos, el de la comunicación. Basta ver lo que pasa con los ex trabajadores de El diario, comercio. el comercio. Sí, o sea, están atravesando por una situación difícil y un gobierno que realmente ha dicho esta boca no es mía y no ha actuado para hacer cumplir la ley y no pasa absolutamente nada. Entonces, un sistema de seguridad social que una vez más fue botín político del gobierno de turno y que hoy en día responde a cualquier interés menos al interés de los afiliados y de los jubilados, quienes en muchas ocasiones no pueden recibir ni siquiera su propio dinero en prestación. Entonces, o sea, es una situación complicada. Sí, en torno a los graves problemas que atraviesa el país, el señor Noboa llega a generar un espacio de conciliación, un espacio de concertación, me parece que estaría marcando una agenda histórica para 18 meses de gestión, ¿no? Ahora, eso por una parte. Por otra, también deja en claro que, o podría dejar en claro que eh, esta Asamblea Nacional, con todos los inconvenientes y problemas que heredó de la anterior, es decir, de la Asamblea del 4%, de la cual hubo un grupo de legisladores, 35 que fueron reelectos, ¿no es cierto?, más una serie de trabajo inconcluso, que esta Asamblea también tiene que hacer un ejercicio de autocrítica o para encaminar sus esfuerzos a generar, a sanear los proyectos de ley que están pendientes, pero también a brindar mejores condiciones, ¿no? De diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque, digamos, la armonía entre las funciones del Estado permitirá que exista un mayor espacio de acción para el régimen. Aquí es a lo que hemos estado acostumbrados en este tiempo. Hemos estado acostumbrados a que desde el Parlamento se pretenda chantajear al gobierno. Eso, esta especie de parlamentarismo criollo, ¿no es cierto?, en donde se permite absolutamente todo, ¿no? Desde gobernar desde la Asamblea para manipular al Ejecutivo. Yo espero, como ecuatoriano, como ciudadano, que el señor Noboa no se vea inmerso en estas lógicas, sino que más bien hay un espacio de sana reflexión, ¿no? Y de sana crítica y autocrítica, primero para que se nombre a ministros, digamos, no por llenar los puestos, sino porque le pueden dar un valor agregado a la administración del Estado. Segundo, para que se puedan zanjar los temas que están pendientes en el país, ¿no? Y tercero, o para brindar confianza también a los organismos multilaterales de crédito, a la comunidad internacional, de que medianamente somos capaces de resolver de manera pacífica nuestras diferencias. Licenciado Espinosa, quizás ya para ir cerrando, también quería consultarle a usted sus criterios sobre cómo estaría conformando su gabinete el nuevo presidente Daniel Noboa. Al parecer, todas las personas que hemos escuchado, los pocos nombres que ha dado a conocer, vienen del sector empresarial, del sector productivo, pero quizás uno de los rostros que más ha llamado la atención y ha generado cuestionamientos y críticas de ciertos sectores es la asesoría del ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic. El ex vicepresidente Dajic, que fue amnistiado, si no me equivoco, por el expresidente Correa. Correa. Incluso hubo una intervención de él en el Parlamento en donde destaca la honestidad de Alberto Dajic. Entonces me parece que este fantasma de el señor Dajic como uno de los causantes
de la debacle nacional, me parece que es asignar endosar de manera irresponsable una serie de calificativos a alguien que es un académico, digamos, que supo dignificar con hechos concretos su nombre y que de cierta manera conoce cómo se maneja la administración pública. Entonces, es un proceso, digamos, de transición en donde se necesita gente con experiencia. El señor Noboa llega a Carondelet bajo y podría, digamos, tener un gobierno competitivo y eficiente si llega a entremezclar dos elementos que son importantes. El primero, este dote de juventud, ¿no es cierto? Que se ve en varios ministros que vienen del sector privado y que digamos, de una manera u otra, podrían reverdecer un poco, ¿no? Algunas de las carteras de Estado que se han mencionado. Son 5 nombres, digamos, iremos viendo quiénes ocupan las carteras más duras, ¿no es cierto? Economía, la de gobierno y otras más, ¿no? Pero no se puede dejar de lado la experiencia, ¿no? Y me parece que esto es fundamental. El gobierno nacional también tiene que llenarse de experiencia, pero no de la mala experiencia que dejan los rezagos o los retazos de las administraciones anteriores, tanto la de Lazo como la de Moreno y la del mismo Correa. Creo que habría que ir más allá de eso y dar el valor agregado con funcionarios de carrera, buenos funcionarios de carrera, técnicos que pueden ocupar puestos importantes dentro de las carteras de Estado, liderando los ministerios y las subsecretarías. Me parece que eso incluso generaría un buen ambiente al interior del sector público y sería un justo y sano reconocimiento a quienes por muchos años se han visto relegados, dado que el sector público ha sido utilizado como esta especie de botín para la transacción de voluntades y de relacionamiento entre las élites políticas. Bien, muchísimas gracias, licenciado Espinosa, por haber compartido esta mañana. Ha sido el licenciado Alfredo Gracias a ustedes por la invitación y mi saludo a Cuenca. Muchísimas gracias. Ha sido el licenciado Alfredo Espinosa. Él es analista político, fue asesor en el Consejo Nacional Electoral. Son las 9:00 en punto y enseguida vamos a revisar la información de